mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Señor les bendiga, hermanitos. Buenos días, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Abrimos la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Damos lectura al pasaje. Dice así la palabra de Dios. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. En las parábolas, el Señor Jesucristo toma imágenes de la vida cotidiana para enseñarnos verdades espirituales. De una forma clara y de una forma fácil de entender, con el propósito de que la enseñanza sea la luz que necesitamos para iluminar nuestras vidas. Amén. Sin embargo, hermanos, este pasaje también nos va a enseñar que las parábolas tienen el propósito también de oscurecer esa misma verdad. Cuando las personas están predispuestas a no oír y a endurecer su corazón frente a la verdad de Dios. Amén. Ambas cosas. En palabras simples, las parábolas revelan y ocultan al mismo tiempo. Hay ganancia para aquellos que oyen el mensaje con disposición, pero por otro lado hay una gran pérdida para aquellos que no quieren oír el mensaje con atención y cierran su corazón a la palabra. El Señor acaba de enseñar la parábola del sembrador. El sembrador es quien predica la palabra, ¿verdad? Las tierras son los corazones de los hombres. Hay 4 tipos de tierra. Una sola da fruto. Eso lo aprendimos por 5 semanas. ¿Es verdad? Por 5 semanas. Hay una conexión entre la parábola del sembrador y este pasaje. Jesús sigue delante del mismo grupo de personas y en esta enseñanza vuelve a repetir la misma palabra y la misma frase que ha repetido desde el versículo 1. ¿Sabe cuál es? Oíd. Desde el verso 1 al 20, 8 veces aparece esa palabra. Oíd. Lo han repetido todos los hermanos, ¿verdad? Y aquí en el verso 21 al 25, 3 veces aparece la misma frase. Mira el verso 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Verso 24. Les dijo también: mirad lo que oís. 24 al final. Vosotros los que oís. La conexión de estos versículos con la parábola del sembrador tiene que ver con cómo oímos la palabra de Dios y qué efectos está teniendo la palabra en nuestras vidas. Con esto en mente, comenzamos
nuestro pasaje. Verso 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? En este pasaje el Señor Jesús va a comparar la palabra de Dios con una lámpara encendida, con una luz. Fue el propio Señor, el propio Dios, quien se hizo carne, quien vino a habitar entre nosotros, habló nuestro propio idioma, vino a hablar nuestra propia lengua, con la finalidad de entregarnos esa luz por medio de las enseñanzas. Cuando este mundo se encontraba vacío, cuando este mundo se encontraba en oscuridad, cuando este mundo se encontraba en tinieblas, vino la luz de Cristo a resplandecer delante de todos. Amén. Como dice Juan en su evangelio, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que la oscuridad jamás podrá apagar la luz de Cristo. Amén. Nunca, jamás. Fue el propio Señor quien trajo esta luz, pero con la finalidad de que nosotros también lo seamos. Fíjense en las preguntas del verso 21. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? El almud es una canasta. ¿Se trae la luz para ponerla debajo de una canasta? ¿Acaso se trae la luz para ponerla o esconderla debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Cuáles serían las respuestas a eso? ¿La luz se trae para esconderla? Por supuesto que no. ¿La luz se ha traído para que la escondamos? Por supuesto que no. ¿No es para ponerla en un candelero para que todos la vean? Por supuesto. Para eso se trae la luz, para que todos puedan verlos, para que todos puedan beneficiarse de esta luz. Para eso se trae. Es imposible entender que en nuestros hogares, si hay oscuridad, nosotros escondamos la luz para que nadie vea. Es imposible. Usted sabe cómo eran las casas de los judíos en aquella época. Carecían de luz. Había solamente una pequeña ventana. En la noche había que poner la lámpara en un lugar visible para que todos en el hogar se pudieran beneficiar de esta luz. Eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros al traer su palabra. Vino a traer esa luz para que pudiera brillar ante todas las personas y todos pudieran ver con claridad en un mundo de tinieblas. Eso es lo que hizo el Señor. Eso es lo que trajo el Señor. Pero nos ha entregado esta luz. Te ha dado esa luz a ti, me ha dado esa luz a mí, pero no para que la escondamos, no para que la metas debajo de la cama, no para que la metamos debajo del almud. Dios ha compartido su luz para que nosotros también podamos brillar y otros puedan ver en nosotros esa misma luz de Cristo. Es para eso. Es inconcebible que en la mente de Dios que Él nos haya dado su luz para que nosotros la escondamos. No puede ser. La luz es para compartirla. La luz es para que la veamos. La luz es para que la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo. No podemos esconder esa luz. El Evangelio ha sido entregado en nuestras manos para que lo compartas con otros, para que la gente pueda venir a la luz, para que la gente pueda salir de las tinieblas. Pero no para esconderlo. No tiene lógica. Los seguidores de Cristo no esconden la palabra, no esconden el Evangelio a nadie, no lo ocultan, lo muestran de dos formas: con su vida, cómo alumbramos a otros, y con lo que hablamos, con nuestras prédicas, con nuestros sermones. Anunciar a Cristo en todo lugar. No es para esconderlo.
Amén. No es para eso. Dios no nos ha dado esta luz para eso. En este mundo lleno de oscuridad y de tiniebla, no podemos guardar la palabra debajo de la cama. Jesús no quiere que el evangelio llegue a algunos solamente. Jesús quiere que el evangelio pueda llegar a todos. Y Él nos ha dado la luz para que nosotros podamos compartirla. El mensaje del reino debe salir a la luz, debe salir al mundo, porque el mundo está cubierto de tinieblas y oscuridad. Y la única respuesta a un mundo oscuro, a un mundo tenebroso, a un mundo lleno de tinieblas, es la luz de Cristo, que nosotros tenemos que revelar. Amén. La única respuesta. Eso es lo que entendieron los hombres de Dios, que era predicar a Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Vino para dar testimonio de la luz verdadera. A eso vino, no vino para predicar del mismo. Vino para predicar de esa luz verdadera que va a alumbrar a todos los hombres. ¿Usted sabe lo que hizo el anciano Simeón cuando Jesucristo estaba presentado en el templo? Simeón tomó al niño, glorificó a Dios, bendijo a Dios, y las palabras de él fueron que este niño, luz para revelación a los gentiles y gloria para su pueblo Israel. Eso es lo que los hombres de Dios predicaban, que Jesús era la luz de este mundo. Lo mismo hicieron los apóstoles. Recuérdese la primera carta de Juan: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ese es el mensaje. ¿Se acuerdan de la carta a Timoteo? Las palabras que Pablo le dice a Timoteo: mire, escucha, guarda el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Ese es Jesús. Y ese es el mensaje que los hombres de Dios predicaron. Ese es el mensaje que los apóstoles predicaron. Iglesia de Cristo, ese es el mensaje que nosotros, sus escogidos, sus hijos, debemos revelar al mundo. La misma enseñanza. Jesús es la luz y el mundo necesita escuchar esa verdad. Si callamos, el mundo sigue igual. No es para esconderlo debajo de un almud. El mensaje no es para esconderlo debajo de la cama. Es para que todos lo vean y que alumbre a este mundo lleno de oscuridad. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. No guardamos su palabra, no la escondemos, la damos a conocer para iluminar a otros. ¿Y por qué? Dice el verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Cómo entendemos este versículo aquí, pensando en el verso anterior? ¿Cómo lo entendemos? Si la luz es la palabra de Dios, según el verso 21, entonces significa en el verso 22 que la palabra estuvo oculta, que la palabra estuvo escondida, pero que fue manifestada. Eso significa que la palabra estuvo oculta, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Fue la palabra de Dios lo que estuvo oculto a los hombres, pero que ahora ha sido manifestada. Pero yo me pregunto, ¿por qué estuvo escondida? ¿Por qué la palabra estuvo escondida? ¿Acaso Dios no quería revelar su voluntad? ¿Acaso nuestro Dios no quería que entendiésemos su palabra? ¿Acaso nuestro Dios quería confundirnos? ¿Por qué la palabra estuvo oculta? ¿Cuál es el punto acá? No es que Dios ocultó la palabra a nosotros. El problema estaba en el corazón del hombre.
Por eso la verdad estaba oculta, no la podían entender, no podían realmente conocer al Dios vivo y verdadero, no podían entender la luz de Cristo. No estaba oculta porque Dios quería ocultarlo, era el problema del corazón del hombre. Y recuerden lo que aprendimos desde el primer sermón de Joel, en la parábola del sembrador. Mira el verso 10 al 12, ahí está la respuesta. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, ahí está, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La palabra estuvo oculta para la nación judía, para los líderes religiosos, para los escribas, para los fariseos, para esas personas, por su apartado corazón a Dios, por endurecer su corazón a Dios. No es que no escuchaban, no es que no leían, pero la luz no se les revelaba, no podían entender con claridad. Pero la llegada de Jesús cambia todo, hace que lo que estaba oculto resplandezca, se pueda entender con claridad, las personas podamos tener acceso a entender su palabra claramente como una luz que alumbra todas las cosas. Jesús hizo esto con su venida. Eso es lo que el Señor hace por nosotros. Esa es la palabra del Señor. Esa es su luz todopoderosa. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Estaba escondido, pero no porque Dios quería esconder su palabra, por el corazón del hombre. Esa es la verdad. Esto que el Señor sacó a luz, esto que el Señor sacó del oculto y lo pone en una lámpara para que alumbre todas las cosas, eso lo dio a nosotros. Eso nos pasó. Y esto es lo que nosotros debemos mostrar a otros. Eso es. ¿No podemos dar cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos con la palabra de Dios? Fue Jesús una luz con su forma de vivir y con sus enseñanzas. ¿Nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos frente a la palabra de Dios? Cuando escuchamos la palabra, ¿lo estamos haciendo con atención o estamos pensando en otras cosas? ¿Hacemos brillar la luz de la palabra en nuestras vidas? ¿La gente ve en nosotros la luz de Cristo? ¿Estamos atentos al mensaje cada domingo para compartir esta luz con otros? ¿Cómo estamos recibiendo el mensaje de Dios? 5 semanas llevamos con este tema. ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Ocultas la luz del Evangelio debajo de la cama? ¿Estamos ocultando a Cristo debajo del almud? ¿Estamos resplandeciendo frente a los demás? ¿Eres una luz en tu hogar? ¿Somos una lámpara que alumbra frente a tu esposa? ¿Eres una luz frente a tu esposo? ¿Eres una luz frente a tus hijos? ¿Frente a tus nietos? ¿Somos una luz que resplandece frente a nuestra familia? ¿Somos la luz que Jesús nos ha entregado o la estamos escondiendo? ¿Cómo nos ven las personas? ¿Somos una luz delante de todos? Son preguntas que tenemos que hacernos. Son las preguntas que tenemos que hacerlos para entender este pasaje. ¿Por qué? Porque si alguno tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que dice el verso 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo mismo ya lo dijo en el verso 9. Míralo. El verso 9. Entonces les dijo,
El que tiene oídos para oír, oiga. Estas palabras, los judíos no pudieron entenderlas. La nación judía no pudo entender. A pesar de que Cristo les predicó, endurecieron su corazón. Otros dejaron de oír por las tribulaciones de este mundo. Otros dejaron de oír por el engaño de las riquezas. Hermanos, que a nosotros no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso Jesús tantas veces dice, presten atención, oigan. Eso les pasó a ellos, que no nos pase a nosotros. ¿Sabes cuál es el primer fruto que debemos dar si somos buena tierra? Que la luz de Cristo brille en nosotros. Ahí está el primer fruto. Si somos la buena tierra, debemos mostrar el primer fruto. Es dar a conocer la luz de Cristo. No podemos esconderla, ni con tu vida, ni con tus palabras. Si somos la buena tierra de las 4 tierras de la parábola del sembrador, la evidencia de que somos buena tierra, la evidencia que tenemos un corazón dispuesto a oír el mensaje, es que estamos siendo luz a otras personas. Ahí está el primer fruto. Y por si no nos queda claro, Jesús vuelve a decirlo, pero con un llamado de atención fuerte. Mira lo que dice el 24. Y les dijo también, mirad lo que oís. ¿Saben lo que significa? Presten atención a lo que escuchan. Estén atentos. Tantas veces ha tenido que repetir esas palabras el Señor para estar atentos. Presten atención. Mirad lo que oís. La palabra mirad en este pasaje tiene el sentido de una visión corporal y mental por completo. En otras palabras, para estar atentos al mensaje de Dios, pon tu mente, pon tu mirada, pon tus oídos completamente a disposición de la palabra del Señor. Mirad lo que oís. No piensen los de afuera, hermano, si somos nosotros los que constantemente estamos oyendo la palabra de Dios. Mirad lo que oís. Estemos atentos al mensaje. Esto es con seriedad, hermanitos. No es con ligereza, hermanas. Esto es algo serio. No podemos menospreciar la luz de Cristo. Ya fue menospreciado por la nación judía. ¿Vamos a hacer lo mismo nosotros? Si esa es la comparación entre la parábola del sembrador y este pasaje. Ellos cierran el corazón. ¿Nosotros vamos a hacer lo mismo? ¿Vamos a ahogar la palabra por las cosas de esta vida? Los afanes nos van a apartar de la palabra de Dios. Voy a endurecer el corazón a la palabra de Dios. Ellos lo hicieron, nosotros no. Por eso presten atención. Una y otra vez lo está diciendo el Señor. Por eso no podemos, hermano, disculpen, no podemos llegar aquí pensando otras cosas, conversando en el culto. Porque Dios está hablando. No podemos estar atentos a los celulares. No podemos llegar con el celular prendido ni chateando en medio del culto, hermanos. Porque Dios está hablando. Si ofendo a alguien, le pido perdón. Pero se trata de esto, de estar atentos. De no prestar oído ni atención a ninguna otra cosa. Estemos atentos. Cada domingo que se expone la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Me dio tristeza, hermanos. Lo digo con sinceridad. El domingo pasado, después de escuchar el sermón de nuestro anciano Pedro, de ser buena tierra, estaban conversando los hermanos, pensando cualquier otra cosa. Nadie estaba conversando realmente si somos buena tierra, si estoy dando fruto. ¡Qué meditación!
La gente parándose, tomando agua, haciendo cualquier cosa. Y no escuchamos. Y no escuchamos el mensaje. No puede pasar. Por eso Jesús insiste, hermanitos. Vuelvo a decir, no quiero ofender a nadie, pero insiste en esto. Mirad lo que oís. Prestemos atención. Dios está hablando. Es el Señor quien está diciendo esto. Es Él el que está hablándonos en esta mañana. Otra tristeza que tuve esta semana, después de escuchar por 5 semanas la parábola del sembrador, es para decir, Señor, ayúdame a dar fruto. Quiero ponerme a tu disposición. Yo pensé que el miércoles aquí en la casa de refugio iba a estar lleno. 13 personas. El día que hubo menos gente, aquí debieran haber 50, 60 hermanos. En serio, hermanitos, es porque no estamos prestando atención al mensaje. No estamos poniendo atención a las palabras del Señor. Nos da lo mismo escuchar la palabra o no escuchar la palabra. Es muy triste, hermanos, lo que pasa. Esa es la razón de que el Señor insista tanto en cómo oímos. Él quiere que estemos atentos, hermanos, cuando la palabra se expone, que meditemos, que pongamos su palabra por obra, que los demás puedan ver esa luz en nosotros, pero no esconderla, no meterla debajo de la cama, que los demás puedan escuchar en nosotros el mensaje de Cristo. Dios espera que demos mucho fruto en esto. Debe haber una disposición en nuestros corazones. Hermanos amados, debe haber una disposición en cómo escuchamos la palabra. Aquí cada domingo debiera pasar lo que pasó cuando Esdras leyó la palabra de Dios. Israel, por favor, mira, escúchate atento a esto. Lo que pasó en el pueblo de Israel cuando el sacerdote Esdras abrió la palabra de Dios y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, el pueblo, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Sigue Israel. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, a su mano izquierda Medaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Nuevamente, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Sigue Israel. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serabías, Jamín, Acub, y todos los nombres que están ahí. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, hermano. Ese es el punto. De modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porción a los que no tienen nada.
preparado, porque día santo es a nuestro Dios, a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esa es la actitud del pueblo de Dios. Oíd, oíd, mirad lo que oís, estén atentos. Eso es lo que hicieron ellos. Y cuando el pueblo se predispuso a entender, a que Dios les hablara a sus vidas, el pueblo comenzó a adorar, el pueblo comenzó a decir amén, el pueblo comenzó a llorar, hermanos. Es porque pusieron el sentido a las palabras de Dios. Los sacerdotes tuvieron que decirle al pueblo: basta de llanto, gócense, alégrense, comamos, bebamos, este es día santo, gloria al Rey, y todos gozosos, pero porque pusieron el sentido a la palabra del Señor. Podemos entender por qué Jesús insiste tanto en oíd, 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 el que tenga oídos que oiga. Es por esto, porque constantemente escuchamos, pero no ponemos el sentido, no prestamos atención a lo que Dios está diciendo. Esta es la verdad. ¿Y frente a quienes se les predicó la palabra? Frente a los varones, frente a las damas y todo el que podía entender. Hermanos, ¿pueden entender nuestros hijos la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Pueden entender. Los mandamos al colegio. Si no entienden, en el colegio somos capaces de retarlos. ¿Qué no pueden entender acaso el mensaje de Dios? Es porque no les enseñamos, porque no les decimos que este es el día de adoración. Venimos a escuchar y a meditar en la palabra del Señor. Es porque no les enseñamos delante de quién estamos. Es porque nos da lo mismo cuando el mensajero habla. Hermanos, esa es la cosa. Se aprende en la casa, no se aprende aquí. Nuestros hijos también vienen a adorar. No es culpa de ellos que corran, es culpa nuestra. Nosotros no les enseñamos. ¿Dónde estamos? Que estamos delante del Rey y que va a hablarnos, va a abrir su corazón a nosotros, va a expresarnos sus sentimientos, va a mostrarnos lo que quiere en su interior. ¡Qué bendición! Por eso no menospreciemos el mensaje, hermanitos. No menospreciemos la palabra de Dios. Estemos atentos. Somos nosotros los que oímos, pero presta atención, pone el sentido. Que la palabra nos haga llorar, nos haga gozarnos. Estamos delante del Rey, hermanos. Amén. Estamos delante del Rey. Estamos en su presencia. Y no es porque lo diga yo esta mañana. Si puede pararse aquí a decirlo cualquiera, no es que lo diga yo, es que estamos frente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, delante del Todopoderoso, del Alfa y el Omega, del principio y el fin. Estamos delante del que murió, pero que vive por los siglos de los siglos. Él es el que habla, no nosotros. Él es el que está diciendo constantemente: oíd, estén atentos. Verso 24, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, esto es muy interesante, os será medido y aún se nos añadirá a vosotros los que oís. ¿Qué significa esto en este pasaje? Debo confesar que este pasaje a mí realmente me costó entenderlo. ¿Qué significa? En el contexto, en lo que estamos hablando. La frase tiene que ver con una advertencia del Señor a la acción de recibir o rechazar su palabra. Me explico. El deseo de Jesús es que
quiere que estemos atentos, ¿verdad? Con disposición a lo que oímos. Mirad lo que oís. Pero nosotros podemos tener buena disposición o mala disposición frente a las palabras de Jesús. Tu disposición sea buena frente al mensaje de Cristo o sea mala frente al mensaje de Cristo, esa es tu medida. Tu medida es la decisión que tomas frente al mensaje de Dios, estar atento o rechazarlo. Si usted decide ignorar el mensaje del Señor, a pesar de que Él quiere que atendamos, Él usará esa misma medida con nosotros. Les voy a dar un ejemplo. A Él. Mira, aquí está el ejemplo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, esa es tu medida, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La misma medida toma Dios. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, esa es tu medida, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se nota? En este pasaje, si yo estoy dispuesto a perdonar a aquellos que me han hecho algo, Dios también me va a perdonar. Esa es la medida que tomé y Dios también conmigo. Si yo no me interesa perdonar a la gente, no estoy dispuesto a hacerlo, no esperes que el Señor haga lo mismo con nosotros. Él también no nos perdonará. ¿Se entiende? La reacción de Dios es a la decisión que nosotros tomamos. Ahora, pensando en este pasaje, en nuestro pasaje de Marcos 4, aplicándolo a nuestro texto, si quieres ignorar la palabra del Señor, no esperemos bendiciones de parte de Él, hermanos. En serio se los digo. No esperemos bendiciones de parte. No esperes su sabiduría. No esperes entendimiento. No esperes su luz brillando en ti. Pero por otra parte, si tu medida es estar atento al mensaje, a oír con disposición, Dios nos va a bendecir y va a recompensar a aquellos que deciden esforzarse y escuchar su mensaje. Y la promesa es, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Se añadirá. Si tengo los oídos atentos cuando Dios nos habla y pongo a disposición mi corazón frente al mensaje de Cristo, Él promete más entendimiento, más sabiduría de Dios, más luz de Cristo resplandeciendo en ti, porque esa es su promesa, bendecir, dar más a aquellos que quieren escuchar su voz. Dios es generoso con aquellos que se esfuerzan en ser diligentes y se esfuerzan en entender su palabra. Dios nos va a bendecir con generosidad si estoy dispuesto a meditar en la palabra de Él y a escucharla con disposición. Por eso dice el 25, porque al que tiene se le dará. Quienes oyen con atención, quienes están dispuestos a abrir el corazón, quienes están dispuestos a meditar en su palabra, quienes se esfuerzan por entender, Dios te va a bendecir con más entendimiento del que crees. Dios nos va a dar más sabiduría de lo que hemos soñado alguna vez. Dios va a alumbrar mucho más de lo que nos imaginamos. Amén. Esa es la promesa. Pero hay que estar dispuestos. Hay que decidirlo en el corazón. Como lo hizo el escritor del Salmo 1. Que decidió que la palabra fuera su delicia, pero es una decisión del salmista. Él decidió meditar en la palabra de día y de noche. Es la decisión personal de estar atentos. Y se me viene a la mente el ejemplo que nos dice el apóstol Pedro de los profetas del Antiguo Testamento. Aquí está el ejemplo.
los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, escucha, inquirieron y diligentemente indagaron en la palabra acerca de esta salvación, escudriñando en la palabra qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A estos, escucha, se les reveló. Ahí está. Escudriñaron, fueron diligentes, pusieron el corazón. A estos se les reveló. ¿Y cuál es la revelación? Que no para sí mismos, sino para nosotros. Hermanos, el ejemplo es este. Los profetas del Antiguo Testamento decidieron escudriñar la palabra, ser diligentes, estar escarbando en la palabra de Dios, que Dios les pudiera abrir el entendimiento. Y en un momento el Señor les abrió el entendimiento y pudieron entender, se les reveló. ¿Y sabe cuál es la revelación? Que las promesas no eran para ellos, eran para nosotros. Se dedicaron a la palabra, a estudiar, a entender, a poner el corazón, y cuando entendieron, se les reveló el mensaje. No era para ellos las promesas, eran para nosotros. Eso entendieron. ¿Y ustedes creen que renegaron contra Dios por eso? Ninguna cosa. ¿Cuánto más nosotros, que estas promesas son para nosotros, que tenemos tanta esperanza, bendiciones de parte de Dios? ¿Cuánto más, hermanos, debemos estar atentos a la palabra? ¿Cuánto más tenemos que estar atentos? ¿Cuánto más tenemos que ser diligentes al mensaje? ¿Cuánto más nosotros debemos escudriñar las Escrituras? Hermanito, sumérgete en la palabra de Dios. Sumérgete en la Biblia. Sumérgete en las Escrituras. Préstale atención a Cristo. No lo ignores. No le des un vistazo a la Biblia así, como si fuera algo sin valor. La palabra es un océano de verdades. La palabra es un océano de cosas profundas, de cosas gloriosas, de cosas brillantes que satisfacen nuestros corazones. Pero sumérgete en la Biblia. Hay que prestar atención. Miremos con atención, mirad lo que oís. Podemos llegar a brillar así en este mundo. Pero si decides no prestar atención, si decides ignorar la palabra del Señor, esto es lo que dice Jesús al final, verso 25. Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Saben lo que significa esta frase? Cuando no quiero prestar atención, cuando ignoro la palabra, cuando cierro mi corazón a Cristo, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Tus capacidades se van a ir perdiendo. Tus dones se van a ir atrofiando. Vas a empezar a descender. Tu luz se va a ir apagando. Tu corazón se va a ir oscureciendo. Eso puede pasar a los que ignoran voluntariamente la palabra del Señor. Los niños, calmaditos, todavía no terminamos. Para estar atentos. Eso es lo que puede pasar si ignoramos la palabra. Eso es lo que nos puede pasar. Vamos a ir descendiendo, oscureciendo. La luz se va a ir apagando en nuestras vidas. Hermanitos, ¿cuántos hermanos que conocemos se descuidaron de la palabra? Dejaron de oír la palabra.
ya no están con nosotros. Ya no están. Se perdieron. Viven vagando sin rumbo, sin saber qué hacer. Esto es verdad. Les ha pasado a muchos. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana es esta. ¿Cuántos hermanos que estamos aquí nos encontramos sin crecimiento? ¿Cuántos hermanos que estamos aquí seguimos sin desarrollo? ¿Cuántos hermanos que estamos aquí estamos perdiendo nuestras capacidades, nuestros dones? ¿Cuántos hermanos que están aquí ya no quieren servir a la congregación? ¿Cuántos hermanos que estamos aquí se nos está apagando la luz de Cristo? ¿Cuántos hermanos ya no quieren escuchar al Señor? ¿Cuántos hermanos ya no desean congregarse? ¿Cuántos? El pueblo judío quedó fuera del banquete de Dios por ignorar a Cristo. Los líderes religiosos quedaron fuera del reino por no prestar atención a las palabras del Señor. Lo que Jesús nos está diciendo en esta mañana, que no nos pase a nosotros lo mismo. Oíd, prestemos atención, estemos atentos. El que tiene oído para oír, que oiga. No tengamos la actitud de los fariseos, de los líderes religiosos. No tengamos la actitud del pueblo judío. Pon atención a Cristo. Ábrele el corazón, que es la única luz que nos puede guiar. Amén. En conclusión, Dios nos llamó a ser luz, mostrando esa luz con nuestra vida y hablando de esta luz a otros. Si estamos dispuestos a oír, si estamos dispuestos a poner atención al mensaje, Dios nos va a bendecir mucho más, con más sabiduría, con más luz y con más entendimiento. Si no estamos dispuestos a oír, vamos a ir retrocediendo hasta que posiblemente tu luz se apague para siempre. El mensaje en esta mañana es: mirad lo que oís. Prestemos atención al Señor y a su palabra. La primera evidencia, ser luz a otros. Señor les bendiga, hermanos. Busca primero